Comenzamos el programa, bienvenidos y bienvenidas. Pero para partir la emisión de esta noche tenemos estas imágenes, queremos proponer el siguiente tema que tiene como factor protagónico el siguiente concepto: marea roja o floraciones algales nocivas. ¿Qué es la marea roja en concreto y cuáles son los factores que la provocan? ¿Se puede prevenir? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora con Laura Farías, investigadora del CR2 y académica de la Universidad de Chile, que nos acompaña en esta noche de CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado, Laura? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo, acercándonos a un nuevo fin de semana. Laura Farías, yo decía, investigadora del CR2 y académica de la Universidad de Chile. Lo primero que quisiera preguntarle es lo más genérico, lo más básico. ¿Qué debemos entender por este concepto de marea roja? ¿A qué hace referencia en concreto, Laura? Bueno, la marea roja son floraciones, es un crecimiento exponencial de microalgas, ¿no?, que colorean el agua, porque aumenta exponencialmente la abundancia. Entonces, como estas microalgas tienen pigmentos, por los cuales, por ejemplo, el pigmento más conocido es el verde de las plantas, que también las plantas superiores, entonces, si hay un crecimiento de microalgas de determinadas especies, la coloración que pueden producir es diferente. Entiendo, por eso Pueden se ser explica, rojas, cuando claro. los pigmentos son rojizos, Exacto. verdes, pardas. Entonces, por eso a lo mejor no está bien determinado marea roja. Entiendo, Pueden se ser, entiende la pero es explicación. eso, es un crecimiento exponencial de microalgas en los sistemas acuáticos. ¿Y qué factor o qué factores, y ahí refuerzo la pregunta que tenemos planteada en nuestra pantalla, provocan esta marea roja? ¿Qué aspectos entran en escena cuando hablamos de este evento, Laura? Bueno, la marea roja en realidad, o los crecimientos de microalgas en forma exponencial, es un fenómeno natural que tiene de larga data en las ciencias naturales. Pero tiene dos factores, es decir, dos factores modeladores o controladores. Primero, hay causas climáticas, como pueden ser la cantidad de luz, la temperatura, la salinidad, la mezcla de las masas de agua. Y bueno, y como es climático, muchos de estos factores están modelados por el clima, pero también tienen un componente antropogénico, es decir, todos aquellos factores que han sido o están siendo modelados por la acción del hombre. Y, por ejemplo, podríamos decir que también a las algas, como a las plantas, les gustan los nutrientes, los fertilizantes, etcétera, de distinto origen, entonces también tiene un componente antrópico, es decir, todo lo que nosotros hacemos y que finalmente Ok, llega al mar, es decir, nosotros a través de los ríos, de los exacto. efluentes, de la actividad humana, ponemos nutrientes en el mar, En entonces ese tiene sentido, un Laura, componente. perdón que le interrumpa, el llamado a la industria es evidente, por ejemplo. De la industria, la Las dif- salmonicultura. Exacto, por ejemplo, o cualquier otra industria que interactúe en algún momento dado con el mar. Sí, bueno, eso sí, indudablemente que es un factor que si bien nosotros no tenemos buenos registros, generalmente las mareas rojas suceden en la Patagonia, perdón, la Patagonia chilena, que es una gran extensión de fiordos, es una gran extensión de fiordos, un ecosistema muy importante para Chile, porque es una gran área del cual ahí está concentrada la salmonicultura. Indudablemente la salmonicultura, con ya más de 50 años de desarrollo, ha tenido un impacto en la concentración de nutrientes, si bien no está bien monitoreado, porque la actividad conlleva a la introducción de alimento para los salmones, que finalmente la entrega de este alimento, no todo el alimento es consumido por los salmones y gran Exacto, parte queda en el medio marino. claro. Entonces estos peles finalmente se degradan, se descomponen y aumentan el nivel o el background de nutrientes que puede tener un fiordo. Exacto. ¿A su juicio nos falta una normativa más específica en este sentido? Yo creo que a todos nos favorecía tanto a la industria, que es una industria muy importante,
que tiene un gran desarrollo en el país y que implica también un ingreso al PBI importante, y también a las personas, a las instituciones, a las comunidades que podrían verse afectadas por el incremento de las mareas rojas, si es que los nutrientes tienen un factor concomitante en este incremento, que indudablemente a ciencia cierta no se sabe, pero es como la temperatura, la luz, los nutrientes, es como la tormenta perfecta para que esta frecuencia de estos fenómenos sean cada vez mayores. Mm. Entonces, yo creo que una buena planificación del incremento de la tasa de los centros de salmonicultura es algo que debe hacerse indudablemente, y también el emplazamiento, no solamente la cantidad de centros que pueda haber en un fiordo, en un determinado ecosistema, sino también en qué fiordos. Hay Exacto. fiordos que son más propensos que otros, porque indudablemente yo tengo un sistema semicerrado, como son los fiordos, tengo ingresos de nutrientes de origen antropogénico, como por la salmonicultura. Entonces, si ese fiordo tiene una tasa de intercambio del agua muy lenta, indudablemente con el océano adyacente o con el ecosistema marino adyacente, la concentración de nutrientes o cualquier otro contaminante, ya sea de origen natural o antropogénico, va a estar mucho más tiempo en el sistema. Exacto. Entonces, no solamente es la densidad de centros de salmonicultura, sino los lugares donde el emplazamiento puede ser de menor amenaza. Laura, usted hablaba también de otro factor que es el factor climático. En ese sentido, me gustaría que conversáramos sobre el impacto, por ejemplo, de las olas de calor. Podríamos deducir entonces, a priori, usted puede ratificar o refutar aquello, que la radiación solar, por ejemplo, en medio de una ola de calor, favorece la fotosíntesis de la microalga. Entonces, allí hay una deducción fácil que podría también determinar aumentar la presencia de un evento de estas características. Claro, ecológicamente las microalgas las favorecen, algunas, no todas, porque es como tener también en un jardín, tenemos muchas especies de plantas, algunas les favorece determinados factores ambientales y a otras no. Entonces, a determinadas microalgas que pueden ser oportunistas en el momento, les favorece un aumento de la temperatura y también indudablemente mayor radiación solar. Nosotros hemos visto a través de registros de las últimas décadas que ha incrementado levemente la cantidad de luz solar fotosintéticamente activa, que es la que favorece a las microalgas a través de la fotosíntesis. Entonces, ¿qué significa para la Patagonia chilena, por ejemplo, donde se concentran en Ok, mayor grado los eventos de marea roja? Es que tenemos días cada vez más soleados en la Patagonia. ujú, Entonces, eso significa que han cambiado los factores climáticos. De hecho, está muy bien estudiado cómo se han movido los centros anticiclónicos y tenemos cada vez días de menos lluvia y más soleados. Si a la luz se le aumenta también la temperatura, es como la tormenta perfecta, hay exacto. determinadas algas que les va a favorecer. Y bueno, con eso viene, si bien no está muy estudiado, las olas de calor que aumentan de temperatura atmosférica y por ende, aunque no a la misma tasa, se va a calentar el agua de mar. Pero por Entiendo. eso, determinadas microalgas podrían favorecerse por estos fenómenos de olas de Laura, calor. ajá. Sí, Sí, es que en virtud del tiempo que tenemos que ir avanzando y tengo varias preguntas, le voy a hacer tres preguntas en una. Yo se las puedo ir recordando, por supuesto, si es que se le olvidan en el camino. Lo primero que quisiera preguntarle a propósito de lo que señalaba anterior y la temperatura del agua, ¿cómo impacta el hecho que estemos ya sea en fenómeno de la niña o en fenómeno del niño? Eso por una parte. Lo otro, ¿cómo altera los ecosistemas marinos y cómo puede llegar a alterar a nosotros, a nuestro cuerpo, por ejemplo? bueno, ha estado estudiado que tú me habías mencionado las olas de calor, que son eventos Sí, de corto periodo, pero ahora sabemos que tenemos variaciones climáticas de largos periodos como el niño y la niña. claro, que determina la temperatura del mar, por ejemplo. Exactamente, durante los periodos es un fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial, pero se manifiesta a las costas de Chile.
y también en la Patagonia. Entonces, en periodos el niño que se incrementa la temperatura y nosotros los oceanógrafos lo vemos como la anomalía positiva de la temperatura, indudablemente he visto que determinadas microalgas que pueden producir floraciones algales tóxicas se ven favorecidas en estos periodos. ¿M? Y también a ese fenómeno también se le asocian otras condiciones climáticas como la sequía y la menor descarga de agua dulce desde los ríos a la zona de fiordos. Y esa condición de menor descarga de agua dulce hace que el agua de mar se estratifique, pero en menor grado. Ok. Entonces también la mezcla de las aguas dulces con las aguas de mar por debajo también son un factor que está condicionando al florecimiento de algas, a determinado florecimiento de algas. Esa es una pregunta. Sí, sí, La claro. segunda, Después hablábamos de la afectación a los ecosistemas marinos y cómo puede llegar a afectarnos a nosotros, a nuestro propio cuerpo, por toda la cadena que conlleva, por ejemplo, un ecosistema marino cuando se ve impactado por la marea roja. bueno, entonces, como el fitoplancton, independiente de la microalga que florezca, el fitoplancton es el primer eslabón trófico. Entonces, indudablemente afecta a toda la trama trófica marina, Mm, desde el fitoplancton al zooplancton y finalmente a los peces, incluso a las ballenas. Hay reportes de que las floraciones algales, sean tóxicas o no, pueden afectar a los otros eslabones tróficos. La toxicidad indudablemente le afecta en primer orden al ser humano que se la come, pero también hay microalgas, algunas diatomeas, unas que tienen como unos recubrimientos de sílice muy irregulares y con muchas espinas que dañan a las branquias de los peces. ¿M? Es un daño mecánico. Si producen toxina, indudablemente claro, las claro. microalgas pasan a los peces o a los Finalmente es toda organismos una cadena. superiores y nosotros las comemos y tiene un daño sanitario mayor. Sí, claro, ahí se explica la cadena. Profesora Laura Farías, me quedan 10 segundos, así que le pido una respuesta lo más breve posible. ¿Se puede prevenir? ¿Son suficientes nuestros sistemas de alerta? ¿Cómo ve ese panorama? Con eso terminamos. Bueno, la pregunta, ¿se puede prevenir? Yo creo que hasta el momento no. Solamente Chile cuenta con muy buenos sistemas de alerta temprana para la protección de la salud humana. De hecho, Chile, el gobierno y el Estado chileno tienen una red de monitoreo de microalgas eh, eh, superior, digamos. Claro. Muy pocas personas se mueren por intoxicación. Existen algunos intentos de la ciencia, algunos modelos para predecir las floraciones algales, pero como es un tema tan complejo, aún no hemos avanzado en eso. Ya, vamos a quedar atentos si seguimos avanzando en esa línea y por supuesto a saber qué pasará durante el próximo periodo. ¿Hay algún momento del año en el que estemos más propensos? Sí, incluso es verano y verano tardío. En esta época, Ok, el verano, cuando tú dices tú, las condiciones sí. climáticas favorecen como algunas microalgas, como las diatomeas, que son estas algas espinosas, florecen con mayor probabilidad en verano y verano O tardío, sea, en esta otoño. época, la que estamos viviendo, es clave monitorearla. Vamos a quedar atentos, por supuesto, pensando también que se nos viene la Semana Santa. Siempre atentos a la Exacto. actualización de la autoridad. Gracias, profesora, que tenga una buena noche y un No, buen fin de semana. igual, buenas noches a todos. Gracias. Gracias.